Ese día, Antonio y Laura no regresaron. Fueron detenidos. Hay una entrevista en la que Laura dice que honestamente pensó que la dejarían ir esa misma noche. Las imágenes que se tomaron del arresto muestran a Laura dando besos y saludando a la cámara. No es broma. Ajena a lo que había sucedido, Carola escuchó un golpe tan fuerte que reverberó por la puerta, resonando a través del apartamento. El silencio era casi palpable. Algo estaba sucediendo. Una serie de golpes repetidos, una combinación de agresión e insistencia. Los golpes continuaron hasta que la policía entró en el apartamento, rompiendo el límite que separaba dos mundos distintos. La policía rescató a las niñas y algunas fueron detenidas. Pasó un tiempo hasta que Carola vio a Jonathan, ya que estaba en otro apartamento. Cuando finalmente pudo sostenerlo en sus brazos, recordó su mirada, abierta de curiosidad e inocencia, mientras lo sostenía más cerca, tanto para inhalar su dulce aroma como para recordar ese momento para siempre. Hola, hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Los saluda Caroline. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy. En este video vamos a continuar con la lectura, el análisis y reseña de los siguientes capítulos del libro de Carola de la Cuesta, Fe, Amor y la Trata de Personas, que fue publicado el 20 de agosto del 2024. Entonces estamos en los capítulos 13, que se llama La Oración, y el capítulo 14, que se llama 2000, que habla del año 2000 en esta organización coercitiva, o como se le conoció en una época, el clan Trevi Andrade, que como sabemos este año, el año 2000, fue un año muy pero muy significativo para el clan, pues es el año en el que culmina todo esto con el arresto de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo en Brasil. Entonces en este capítulo vamos a ver cómo Carola vivió esa experiencia desde su punto de vista, por supuesto. En el capítulo número 13, que se llama La Oración, como su nombre lo indica, vamos a aprender muchísimas cosas acerca de lo espiritual. Recordémonos que este libro está basado muchísimo en la fe. De hecho, pues esa palabra está en el título del libro, y que la fe es algo que tanto Carola como Raquel tienen muy arraigado en ellas. Raquel nos dice que a pesar de ser una persona muy espiritual, ella también es una persona científico, que le gusta mucho corroborar sus hipótesis, que le gusta mucho hacer preguntas, investigar, indagar en las cosas para poder realmente entenderlas, para poder realmente saber más de ellas. Dice que esto es algo que ella ha tenido desde que era una niña. Ella creció en la religión judía, en el judaísmo, y dice que siempre le preguntaba muchísimas cosas a su padre acerca del judaísmo, cosas que ella quería entender. Dice que también no hay muchísima información acerca de los beneficios que la oración puede tener en los seres humanos, porque realmente no hay como mucho interés en este tipo de investigaciones, tampoco hay fondos en estas áreas espirituales, religiosas, y que también sería como muy difícil encontrar grupos de personas para estudiar, porque tendría que ser un grupo que ora todos los días, un grupo que nunca ha orado pero que está dispuesto a comenzar a hacerlo, y así diferentes grupos para llevar a cabo estos análisis. Dice Raquel que en el mundo secular se nos enseña mucho la meditación, que es importante meditar, y que la oración es como una forma de meditación, pero de una forma diferente, porque en la meditación secular el punto focal radica en dirigir la atención hacia aspectos como la respiración o los términos no espirituales, como que es muy conectado con tu cuerpo, con los puntos en tu cuerpo que te causan relajación, que te causan esa desconexión del mundo exterior. Pero por el contrario, en la meditación espiritual se hace hincapié en una palabra o en un texto espiritual. Se nos dice también que las personas se involucran en la oración por diferentes razones. Puede ser que buscan orientación, porque desean expresar gratitud, quieren encontrar consuelo o buscar protección. Sin embargo, no todas las oraciones tienen el mismo significado.
Según los expertos nos dicen, de acuerdo a un estudio que se realizó en el 2004, que fue centrado en los métodos de afrontamiento religioso y publicado en el Journal of Health Psychology, reveló que las personas que perciben a Dios como un socio o colaborador en sus vidas tienden a experimentar un mayor bienestar mental y físico. Por el contrario, aquellos que albergan la ira o el enojo hacia Dios se sienten castigados o abandonados, o aquellos que renuncian a la responsabilidad personal y confían únicamente en Dios tienden a experimentar resultados menos favorables. Básicamente lo que nos quieren decir aquí es que definitivamente tenemos que confiar en Dios, en la oración y estar siempre agarrados de su mano, pero que eso no significa que tenemos que renunciar completamente a nuestras responsabilidades personales como seres humanos, como adultos, enfrentar nuestros errores y no culpar siempre a Dios de todas las cosas que pasen en nuestra vida, sino que también nosotros esforzarnos y agarrarnos de su mano y caminar juntos en este camino. Todo el resto del capítulo número 13 nos sigue hablando acerca de la oración, diferentes estudios que se han hecho en diferentes épocas acerca de la oración y sus beneficios en nuestra vida. Y es así como llegamos al siguiente capítulo que se llama 2000, es el capítulo 14. Y por supuesto nos van a hablar aquí de ya ese día en el que Carola, sus hermanas y las otras chicas que se encontraban junto a Antonio, junto a Sergio Andrade y la cantante, son finalmente liberadas por la Interpol. Y como siempre comienzan esta parte del capítulo con una reseña de lo que estaba pasando en esa época, en ese año que todos nosotros tal vez estábamos en algo completamente diferente, bien metidos en lo que era la moda, la sociedad, la cultura. Estas mujeres, estas jovencitas estaban viviendo lo inimaginable. Y dice, 2000, un nuevo año y un nuevo milenio. Y qué curioso que para estas chicas realmente fue el comienzo de un nuevo año, un nuevo milenio, pero sobre todo una nueva vida. De verdad que acuérdense que decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo, que era el último año en el cual íbamos a estar vivos. Pues para estas chicas prácticamente sí se acabó su mundo, pero ese mundo de manipulación, de golpes, de torturas y de todo lo que vivían junto a Andrade. Nos dice aquí Raquel, lo recordamos porque George Bush se convirtió en presidente en los Estados Unidos. La película Gladiador fue lanzada y ganaría el premio de la Academia a la mejor película. Se estrenó la revista O, la revista de Oprah. Destiny's Child conquistó las listas de popularidad. El mundo no terminó con Y2K. Y2K significa 2000. Acuérdense que decían también que en el 2000 iba a haber como que todos los sistemas de computadora iban a colapsar, que iba a haber un desastre increíble, encima de todo que también se iba a acabar el mundo. O sea, era como que toda la expectativa de lo que iba a pasar. Entonces dice aquí Raquel, el mundo no terminó con el Y2K y con la ayuda de la Interpol, la policía mexicana pudo encontrarlos el 13 de enero del 2000. Una fecha que muchos consideran pues interesante por el hecho de que solamente 2 meses antes, en esa misma fecha, el 13 de noviembre de 1999, había perdido la vida la pequeña hija de la cantante de solamente unos mesecitos de edad. Entonces en esa misma fecha, pero ya en enero del 2000, los arrestan a ellos tres en Brasil. También Karina Yapor en su libro dijo algo con respecto a esta fecha del 13 de noviembre que me impactó muchísimo, y dice Karina en este párrafo: el 13 de noviembre de 1999 murió la hija de Gloria y Sergio. 5 años antes, el 13 de noviembre de 1994, fue el primer acercamiento sexual de él conmigo. Parecería como si Dios los estuviera castigando. La verdad se me hace bastante fuerte, específicamente esa última frase que dice aquí Karina. Pero en general el libro de Karina es así, es muy fuerte, como que dijo las cosas tal y como ella las sentía, tal y como ella las veía en ese momento. Y qué increíble que a medida que pasan los años y que más chicas están hablando,
muchísimas de estas cosas que Karina dijo en su libro, por más fuertes, imaginativas que pueden ser que parezcan, se han estado confirmando con los testimonios de otras chicas. Por ejemplo, esto de que los bebés eran golpeados por Sergio, que Raquel ya vimos lo había negado en su podcast, que había dicho que solamente eran juegos bruscos, pero que en ningún momento ella había visto golpes. También que a ella nunca se le había dicho esta intención de Sergio de hacer a sus hijas sus parejas más adelante. Entonces sí, la verdad es que está bien, bien tétrico esto que dice aquí Karina, pero pues así lo miraba ella en ese momento. Sería muy interesante escuchar nuevamente a Karina Yapor, ahora que han pasado tantos años, que es una mujer ya realizada, profesional, personalmente, que de por sí Karina siempre ha sido una chica muy inteligente, como muy avanzada, muy adelantada a su edad, la forma que habla, muy segura, con una forma de hablar, con pues un vocabulario muy rico. Entonces sí sería muy interesante verla, escucharla ahora, hablar de todas estas cosas, porque sí se le ha hecho entrevistas, pero más que todo han sido como entrevistas de superación personal, pero en sí volver nuevamente a escuchar la historia desde esta nueva perspectiva que ella tiene, que ahora estas chicas ya pueden ponerles nombres a estos actos que se cometieron en contra de ellas. Ya sabemos que es trata de personas. La misma Anabel Hernández lo dijo así con todas sus letras. Esto es, y me sorprendió que no haya dicho supuesta y alegadamente, que no haya dicho nada, o que haya dicho solamente Sergio Andrade, sino que ella dijo, esto es lo que Gloria Trevi con Sergio Andrade hacían. Era trata de personas, o sea, ella lo afirmó prácticamente con estas palabras. Entonces sí me sorprendió mucho la firmeza, la fuerza y la valentía con la que Anabel dijo estas palabras. Entonces aquí nos van a leer algunos artículos que se publicaron en esa época, y muy interesante que estos artículos son de Estados Unidos, no son artículos publicados en México, sino que me imagino que lo hicieron así, de buscar estos artículos de Estados Unidos como para que los lectores tengamos una idea, una percepción del alcance, del tamaño de este escándalo, que no fue algo nacional, sino que cruzó todas las fronteras. Este artículo fue escrito por Julia Preston y fue publicado el 14 de enero del año 2000. Y aquí quitan los nombres de Gloria y Sergio, pero yo voy a poner Antonio y Laura, como para que sea más claro, ¿no? Y dice, una estrella mexicana en un caso de escándalo sexual es arrestada en Río. La última vez que la estrella del pop se presentó en la televisión en México, brincó y movió su melena de pelo ondulado con la desafiante actitud despreocupada que la convirtió en un ícono de rebelión entre las chicas jóvenes. Hoy la artista vuelve a la televisión. Con una apariencia muy contenida, lleva una camiseta gris en lugar de su camisa llamativa de lentejuelas. Fue capturada por las cámaras de Río de Janeiro, donde fue arrestada por cargos de corrupción de menores que están pendientes en su contra. Su productor de hace muchos años también fue arrestado, junto con otra cantante en el caso. Está acusada de forzar a tener relaciones sex a chicas jóvenes que estaban entre sus estudiantes adolescentes. Él se desapareció de la vida pública hace más de un año. Han sido fugitivos desde que se emitieron órdenes de arresto en noviembre. Interesante que aquí ya se consideraba que estaban fugitivos, o sea, nadie creyó esa versión de que solamente se estaba tomando como un año sabático, o que ella no sabía nada en ese momento, que ella simplemente andaba en España, en otros países, que eso era normal para ella como una artista exitosa que tenía que viajar por todo el mundo. Sin embargo, aquí en el New York Times nos dicen que habían estado fugitivos desde hace ya bastante tiempo. También nos dice, aunque se convirtió en una de las estrellas más llamativas de México a principios de los 90 debido a su imagen de independencia, varias chicas que dijeron que habían sido atraídas al harén han sostenido que la cantante estaba completamente dominada por él y que ella lo ayudó a cometer abuso sexual. Muy interesante esa parte donde dice que las chicas habían dicho que ella estaba completamente dominada por el productor.
Una vez más, vemos cómo la narrativa de las víctimas con respecto a la cantante ha sido esa. Siento que esa siempre ha sido la postura de las jóvenes que fueron víctimas de ese asqueroso Andrade, que siempre ellas han visto a Gloria definitivamente como una víctima. Y eso que dijo Carla de la Cuesta recientemente en una entrevista me ayudó tanto a entender lo que está sucediendo y la forma en que estas chicas ahora están actuando y cómo están reaccionando ante todo esto que se ha venido diciendo acerca de ellas por años, por décadas. Y fue que Carla dijo que cuando tú eres víctima, cuando tú has pasado por algo difícil y sabes que otra persona también ha pasado por eso, que ha pasado por cosas igual que tú tienes empatía, tú tienes piedad, tú tienes caridad con esa persona y te acercas a ella y le dices, sabes que yo sé que tú también sufriste, yo también sufrí, perdóname si yo tuve algo que ver en este sufrimiento que te causaron. Vamos a juntarnos, vamos a unirnos y vamos a seguir adelante, vamos a pues cerrar esa página, cerrar ese ciclo de nuestras vidas y seguir adelante, ¿no? Pero cuando en lugar de hacer eso, ella se dedica a humillar, a denigrar, a barrer el suelo con el nombre de estas chicas, creo que más que todo de ahí es donde viene ese sentimiento de impotencia, este dolor, como esa sal a la herida, que realmente esa herida es muy difícil que cierre por completo, por más terapia, por más ayuda, por más que se superen estas chicas. Definitivamente es algo que les marcó su vida. Muchas de ellas tienen hijos, tienen pues muchísimas secuelas, muchísimos recordatorios de esa época que vivieron. Entonces cada vez yo supongo y estoy casi segura que así es. Cada vez que estas chicas ven una entrevista, una serie, un capítulo, sea lo que sea, donde una vez más se les quiere mostrar como chicas fáciles, como envidiosas, como mentirosas, como malvadas, esa herida pues sigue doliendo y sigue sangrando. Entonces es ahí cuando no puede haber una reconciliación y es ahí cuando ellas sienten la necesidad de esclarecer estas cosas. Entonces creo que realmente la cantante con todo esto que ha hecho se ha dado un tiro ella misma en el pie, porque si ella no hubiera revuelto tanto las cosas, no se hubiera esforzado tanto por hacer que la sociedad vea a estas chicas como las verdaderas culpables, cuando sabemos que ellas eran en su gran mayoría menores de edad, y ya hemos aprendido que aunque ellas hubieran llegado a la Ciudad de México, hubieran llegado a esa academia con toda la intención de hacer lo que fuera por ser artistas, de estar con un productor, con otro productor, si ellas hubieran venido con toda la intención de hacer estas cosas, aún así no importaría, porque la mayoría de ellas eran menores de edad. Y como lo hemos visto en capítulos anteriores, un menor de edad nunca puede dar consentimiento legal para que tengan relaciones sexuales o para que haya un abuso, un acercamiento, un toqueteo o absolutamente nada, ni siquiera pláticas acerca de relaciones sexuales, porque ya eso es grooming. Entonces la verdad me encanta lo claro que Carla de la Cuesta y también Carola tienen esto que les sucedió, porque también a nosotros nos ayuda muchísimo. Esto que se ha repetido tantas veces, que solamente quieren venganza, no es justicia, es venganza, es interés, es ganas de dinero. Y eso también que dijo Carla de, no importa es que tú perdones a tu victimario, tú puedes perdonarlo, tú puedes tener paz en tu corazón, tú puedes ser una persona religiosa y querer pues ya olvidar lo que te sucedió, pero esto no significa que esta persona no tiene que hacerse responsable, no tiene que pues ser de alguna forma expuesta por las cosas que hizo, y si hay la probabilidad o la posibilidad de que la ley también juzgue a esta persona, pues es ya un deber como ciudadano, como víctima, hacer que estas cosas se sepan. Y como sucedió en Brasil con esas denuncias, que también es un tema de debate actualmente, si esas denuncias realmente fueron denuncias o si solamente fueron declaraciones. Por supuesto que son denuncias. El hecho de que la policía y las autoridades no lo hayan visto así no tiene nada que ver con las chicas. Es como las pruebas, ¿no? Que tanto se dicen que no hubo pruebas, que no había nada que inculpara a estas personas, incluso ni a Sergio Andrade, porque acordémonos que Sergio Andrade solamente pagó
por una de sus víctimas. Entonces no había nada, no había pruebas, no había documentos, no había niñas embarazadas, no había jovencitas con hijos en los brazos. Es como negar que no existió estas cosas. Entonces, de que hubo pruebas, las hubo, ya nos lo ha dicho Carla de la Cuesta, de que hubo denuncias, las hubo, ya nos lo ha dicho también una Liliana Regueiro, pero las autoridades se hicieron de ojos ciegos, de oídos sordos y de mentes mensas porque no quisieron ponerle atención a ninguna de estas cosas. Pero eso no le quita en ningún momento el mérito que estas jovencitas han tenido de acercarse a la policía, de dar su declaración y de contar su historia. Continuemos ahora con el artículo que dice: los cargos en su contra fueron presentados por primera vez por los padres de una víctima cuya familia la envió a estudiar piano en una escuela dirigida por Antonio cuando ella tenía solamente 12 años. En 1997, cuando tenía 15 años y vivía en España con Antonio y Laura y otras niñas, dio a luz a un niño. La señorita Yapor abandonó al bebé en malas condiciones en un hospital español y sus padres finalmente lo llevaron a su cuidado en México. Entonces Karina Yapor, como sabemos, tenía 12 años cuando viajó desde Chihuahua a la Ciudad de México. Imagínense, 3 años después ya Karina se encontraba en España embarazada y dando a luz a su hijo. Entonces, qué terrible pensar que en 3 años esta niña pasó de ser una niña inocente de 12 años que todavía jugaba con Barbies, todavía jugaba con muñecas, porque ella nos dice que cuando llega Raquel Portillo a buscarla, ella deja sus muñecas ahí tiradas en su casa cuando estaba jugando, y 3 años después ya se había convertido en una madre. Aquí el artículo dice que Karina, o la señorita Yapor, abandonó al bebé en malas condiciones en un hospital español. Entonces sí, efectivamente el bebé fue dejado, fue abandonado. Esos bebés eran abandonados desde que nacían prácticamente, porque aunque estaban ahí con esas personas, no tenían ningún derecho, no tenían ningún privilegio, no tenían pues ni la posibilidad de estar con sus madres. Los dejaban ahí tal vez en una esquina, en una cuna, con pañales de bolsa, sin comida, muriéndose del hambre, golpeados por el salvaje de Sergio Andrade. Entonces sí, definitivamente estos niños eran abandonados desde que nacían prácticamente. Y para el pequeño Francisco Ariel, el hijo de Karina Yapor, la situación pues siempre fue muy difícil, especialmente por ser varón. Sabemos que también Raquel Portillo nos dice en su podcast que estaba muy, muy mal, que no se les permitía darle comida, que no se les permitía darle cariño, darle amor. Y según la versión de Raquel, ella es la que decide abandonarlo o dejarlo en un hospital. Bueno, ella no considera que es un abandono. De hecho, ella piensa que eso fue lo que le salvó la vida al pequeño, que ella lo llevara a un hospital y lo dejaron ahí en el hospital. Cuando ellos pues ya se fueron de España, se quedó Raquel atrás para pues hacer este tipo de situaciones, movimientos y arreglar los últimos detalles antes de viajar, también para encontrarse con este perverso Sergio Andrade y las otras chicas, y abandona al niño en un hospital español. Y sus padres, los padres de Karina Yapor, finalmente lo llevaron a su cuidado en México. El artículo continúa y nos dice: en su denuncia penal, los padres sostuvieron que Antonio había raptado a su hija y la había convertido en madre a la fuerza. De verdad que los padres de Karina Yapor, qué personas tan fuertes, tan decididas, tan valientes, que no se amedrentaron, que sostuvieron hasta el último momento que su hija había sido raptada, que su hija había sido abusada, que su hija había sido convertida en madre a la fuerza. De verdad que qué amor tan bonito el que le tuvieron ellos a su hija. En ningún momento la juzgaron, en ningún momento la culparon a ella, porque muchos padres a veces hacen eso, ¿no? Como tú quisiste embarazarte, bueno, ahora ve cómo te las arreglas. O tú quisiste hacer esto, pues ahora estás tú sola. Sin embargo, siento que ellos tuvieron una claridad mental pues muy buena. Siento que mucho más que otros padres de las otras chicas, que inmediatamente que supieron que su hija había tenido un hijo al cual pues habían dejado en España, ellos inmediatamente conectaron todas las piezas y dijeron: no, nuestra hija está raptada,
nuestra hija está siendo abusada, y no escatimaron ningún recurso para poder recuperar a su hija. O sea, hicieron lo correcto, inmediatamente ir a las autoridades, inmediatamente también contactar a medios de comunicación, pues salían ellos ahí en la televisión llorando, pidiéndole a Sergio y a Gloria, que eran las personas que habían ido a traer a Karina y también a Raquel, que les devolvieran a su hija. Entonces siento que de verdad tenían ellos una fuerza, una capacidad de comprensión de lo que estaba sucediendo increíble. Siento que para muchos de nosotros aún es difícil entender lo que pasaba con estas jovencitas. Incluso hay gente ignorante que sí dice que ellas sí querían estar con Sergio Andrade, que ellas sí lo amaban, porque se basan en esas cartas ridículas que ahora sabemos que era él quien las obligaba a escribir cartas tras cartas todos los días. Sin embargo, hay personas que aún creen que el contenido de esas cartas es lo que realmente estas chicas pensaban. Sin embargo, los padres de Karina supieron desde un momento, confiaron en su hija, tuvieron fe en que su hija realmente no estaba haciendo estas cosas por su voluntad. Incluso vemos que ellos se fueron en contra de su propia hija, diciéndole que era una mentirosa, diciéndole que tenía que decir la verdad. O sea, ellos siempre tuvieron claro lo que estaba sucediendo, que vemos que a otros padres les costó más tiempo. Por ejemplo, la misma madre de la cantante siempre salía defendiéndola, diciendo que su hija no era ninguna tonta, que su hija sabía perfectamente lo que estaba haciendo. O sea, en completa negación de lo que estaba sucediendo. No sabemos, bueno, no se sabe exactamente qué tanto la señora sabía. Muchas víctimas sí ya la están señalando, bueno, ya la señalaron prácticamente en una demanda en California, como que ella sí sabía, como que ella tenía datos, que incluso pues ella ayudaba a apañar las sinvergüenzadas de estas personas, pues haciéndose pasar incluso como la novia de Andrade para no levantar sospechas, que en su casa se hospedaban muchísimas veces, y vemos que sí, de hecho sí nos cuentan que iban a McAllen, Texas, y que se quedaban ahí bastante tiempo. Entonces no se sabe exactamente, no podemos asegurar nada porque todavía es un proceso que se está llevando a cabo, pero hasta el momento muchas de las víctimas sí han señalado a la señora madre de la cantante. El 16 de diciembre, la joven, que no había estado en casa por varios años, de repente apareció en los estudios de Televisa. Aquí no dicen el nombre de la televisora, lo quitan, pero bueno, sabemos que es Televisa. La televisora donde Laura se había convertido en una estrella. En entrevistas se veía tan rígida que parecía de madera, como si estuviera hablando desde un texto memorizado. Efectivamente, sí, lo tenía memorizado y adoctrinado. La joven pidió a sus padres que retiraran los cargos contra Antonio y contra Laura. Ella le pidió una disculpa ante los medios, a la cámara, y negó que Antonio fuera el padre de su hijo. Por supuesto que sí, sabemos que esto es cierto. Hemos visto esa entrevista o esa conferencia o lo que sea que Karina dice esto, que no, que ella no ha sido en ningún momento violentada y que su hijo no es producto de una violación y todo lo que dijo, ¿no? Y continúa diciendo, pero la joven luego regresó a la casa de sus padres en el norte del estado de Chihuahua y no hizo más declaraciones. Y su familia no retiró los cargos. Aquí vemos una vez más la fortaleza y la claridad mental de los señores Yapor. No retiró los cargos. Y si nos ponemos a pensar en la forma en la que Karina Yapor hablaba en esa época, o sea, con una fuerza, una chica muy brava, muy como con un coraje, con una fuerza personal bastante increíble. Y a pesar de eso, sus padres no se doblegaron. Porque imagínense si ante los micrófonos ella hablaba así, ¿cómo les habrá hablado a sus padres en privado, en la casa? Me imagino que ha de haber llorado, gritado, pataleado para que quitaran los cargos, porque eso era lo que a ella se le había dicho que tenía que hacer. Incluso que ella tenía que acostarse con quien tuviera que acostarse, pero que tenía que lograr que esos cargos fueran levantados. Pero no, los padres, como les digo, nunca se doblegaron. Al menos otras 4 mujeres y jóvenes testificaron ante la policía desde que el caso de Karina se hizo público que Antonio las obligaba a tener relaciones con él si es que querían continuar en la academia. Dios siempre trae justicia, tanto en el cielo como en la tierra, dijo el padre de la joven. De verdad que me conmueve recordar al padre de Karina, que en paz descanse, ya él ya falleció,
pero con esa fuerza, ¿no? De un padre, con ese dolor en su mirada, en su voz, en todo su semblante de lo que le había sucedido a su hija, pero al mismo tiempo con esa fuerza. El Señor, recordemos, estaba en silla de rueda, tenía él un problema y no podía caminar. Sin embargo, eso no le imposibilitaba defender a su familia, no era ningún obstáculo para él salir a defender a su hija, a su niña, a su pequeñita, con todas las garras como un padre, como un león herido, y así era como él salía a defender a su hija. También esta fortaleza que viene de Dios, que estos padres, que sabemos que es una familia muy religiosa, muy espiritual, tuvieron en ese momento. Yo estoy segura que esa fortaleza y esa claridad mental venía de Dios. Pero también dijo que no estaba claro si su hija testificaría contra ellos. Más tarde la joven se retractó de su declaración y admitió que su hijo era de Antonio. Solo puedo imaginar el miedo que sintió y experimentó para haber hecho esa declaración, porque eso es lo que Carola experimentó también. En otro periódico de los Estados Unidos, en Los Ángeles, que se llama Los Angeles Times, también se publicó un artículo y dice el artículo: la estrella del pop mexicano, Laura, y su manager son arrestados por escándalo sexual en Río de Janeiro. La estrella mexicana del pop fue arrestada el jueves por la policía brasileña. Fue un jueves, ese 13 de enero del 2000, era un día jueves, para ser posiblemente extraditada a México para hacer frente a las acusaciones de que ella y su manager raptaron y abusaron de niñas menores de edad. Laura y Antonio fueron encontrados en un modesto apartamento en la famosa playa de Copacabana de Río, dijo un funcionario. En México, un fiscal estatal del estado norteño de Chihuahua, que emitió una orden de arresto redactado en noviembre, dijo que los cargos contra ella y Antonio eran violación, rapto y corrupción de menores. La Interpol había estado tratando durante varios meses de rastrear a Laura y Antonio, que se creía que estaban huyendo juntos en América Latina. Se rumoraba que estaban en Brasil a mediados de 1999, pero la Policía Federal en ese momento dijo que no tenían pistas. Los dos desaparecieron después de que surgieran acusaciones a principios de 1999 de que Antonio había explotado a las jóvenes enviadas por sus padres al cuidado de la estrella del pop con la esperanza de hacerlas grandes en el mundo del espectáculo. Escuchen lo que dicen aquí. Sus padres las enviaron a esta academia, pero ellos bajo la creencia que estaban siendo cuidadas por la estrella del pop. Entonces, como ya se ha dicho en otras ocasiones, Gloria en este caso era la imagen de confianza, la imagen que a estas personas les inspiraba ese creer que sus hijas iban a estar bien por el éxito que ella tenía, por la fama que ella tenía. Y también, ¿cómo te vas a imaginar que una persona que tiene ese éxito va a exponer su carrera, su nombre, su reputación, su prestigio, todo lo que ella es, haciendo este tipo de cosas? O sea, es muy difícil creerlo, es muy difícil que una persona que se presenta en la televisión, que tiene conciertos a llenar, a reventar, pueda ser capaz de hacer estas cosas. Entonces, sí, es muy complicado a veces entender por qué estos padres dejaban ir a sus hijas, pero cuando lo vemos desde esa perspectiva, es cierto, ellos tenían esta imagen de una mujer que veían en la televisión, que muchas personas querían, aplaudían, incluso eruditos, como nos dice Carla en su libro, personas pues sofisticadas, la alababan y alababan que ella era como un nuevo renacer, como que había traído un nuevo despertar a la sociedad, que le había inyectado de vitalidad, de rebeldía, de cosas nuevas. Entonces sí, era muy difícil de creer, la verdad, que hubiera sido ella capaz de hacer este tipo de cosas. Más tarde, las familias de las víctimas dijeron a los periodistas que las niñas fueron presionadas para que tuvieran relaciones con Antonio. Laura se convirtió en una estrella a principios de la década de los 90, subiendo a la cima de las listas de música y ganando una reputación como rebelde, aparentemente en el escenario con atuendos diminutos y derramando refrescos sobre su propio cuerpo. Y aquí nos dice Raquel: podría seguir y seguir con diferentes artículos que salieron ese día,
pero creo que entiendes la idea. Y sí, entendemos y la idea es hacernos ver que esto fue un escándalo mediático que se salió de toda proporción, que cruzó fronteras y que incluso el New York Times, un periódico tan reconocido y prestigioso en los Estados Unidos, estaba cubriendo este caso. Y continúa Raquel diciendo, justo cuando los artículos de noticias y los programas de televisión hablaban de esto constantemente, los rostros de las víctimas estaban por todos los medios de comunicación. Todos sabían sus nombres, cómo eran y ciertos detalles sobre lo que habían vivido. Los medios de comunicación, como ha sucedido tantas veces, explotaron cruelmente y para su propio interés estas historias tanto como pudieron sin tener en cuenta el efecto que todo estaba teniendo en la vida de estas mujeres jóvenes. Ahora sabemos, según nos ha dicho la licenciada Carla de la Cuesta, que esto nunca debió de haber sucedido, que los nombres de estas chicas nunca debieron de haber sido revelados, que debieron haber sido cuidadas ellas, su imagen, su nombre, su reputación y sus historias. Sin embargo, nos dice aquí Raquel que eso no sucedió y que al contrario, más bien fueron explotadas sus historias, sus imágenes y todo lo que se sabía de ellas. Por una parte, por supuesto que entiendo lo que nos dice aquí Raquel, de que las identidades de estas chicas debieron de haber sido protegidas y ocultadas, porque ustedes y yo también sabemos lo mucho que estas chicas han tenido que sufrir el acoso, la difamación, las burlas, el hate, pero yo siento que era imposible que esto no explotara como explotó por el nombre y el peso mediático de la imagen de Gloria y también de Sergio. Siento yo que más bien hubiera sido reprochable que los medios de comunicación no hubieran cubierto esa noticia como lo hicieron, que sí se debió de haber hecho de una mejor manera, protegiendo las imágenes, ocultando los rostros y todo eso. Puede ser que sí hubiera sido pues muy favorable para estas chicas, pero de que sí era necesaria esa cobertura extensa que se hizo principalmente por TV Azteca, como sabemos, yo sí creo que era necesaria. Y continúa Raquel diciéndonos, Carola lo recuerda como si fuera ayer. Antonio y Laura se fueron para ir al supermercado, al mercado o algo así, dejando a las chicas en los diferentes apartamentos, solas. Estaban tan manipuladas, amenazadas y coaccionadas que la forma en que hacía que todo funcionara era que algunas de las chicas estaban en un rango más alto y tenían que cuidar a las demás. Sin embargo, ese día, un jueves como cualquier otro, lo primero que Carola hizo cuando se despertó fue orar. Ella lo recuerda porque era una oración muy particular y no estaba acostumbrada a orar por la mañana. Era como si esta conexión divina e intuitiva la llevara a súplicas absolutas de misericordia de una manera diferente a la que lo había hecho. Se imaginó los hermosos ojos marrones de Jonathan que había memorizado conscientemente y en lugar de centrar su energía en extrañarlo, oró a Dios para que lo envolviera en su luz. Oró por sus hermanas, por su sobrina bebé y por las otras víctimas. Ella oró por un milagro. Ese día, Antonio y Laura no regresaron, fueron detenidos. Hay una entrevista en la que Laura dice que honestamente ella pensó que la dejarían ir esa misma noche. Sí, yo también me acuerdo de haber escuchado esa entrevista. Las imágenes que se tomaron del arresto muestran a Laura dando besos y saludando a la cámara. No estoy bromeando, dice aquí Laura. Sé que para ella es increíble el hecho de que en ese momento Laura estuviera con esa actitud un poco desafiante, un poco como que yo voy a salir adelante, no me importa lo que esté pasando, y como que no tuviera ninguna importancia en lo que estuviera sucediendo en ese momento. También persinándose, esas imágenes donde la meten a ella al carro de policías y sale sonriendo, tirando besos y todo esto, ¿verdad? Ajena a lo que había sucedido, Carola escuchó un golpe tan fuerte que reverberó por la puerta, resonando a través del apartamento. El silencio era casi palpable. Algo estaba pasando. Una serie de golpes repetidos, una combinación de agresión e insistencia. Los golpes continuaron hasta que la policía entró en el apartamento.
rompiendo el límite que separaba dos mundos distintos. La policía rescató a las niñas y algunas fueron detenidas y llevadas a la policía. Pasó un tiempo hasta que Carola vio a Jonathan, ya que estaba en otro apartamento. Me gusta esa parte que dice que al entrar la policía rompió el muro que separaba esos dos mundos. Y si no, imagínense tantos crímenes que sucedían en ese apartamento día tras día, abusos íntimos, golpes, el hambre que estas chicas pasaban, que también era una tortura. Y en ese momento ver a la policía ahí es como que el contraste de esos dos mundos tan diferentes, como nos dice aquí Carola. Cuando finalmente pudo sostener a su bebé en sus brazos, recordó su mirada abierta de curiosidad e inocencia, mientras lo sostenía más cerca para inhalar su dulce aroma, como para recordar el momento para siempre. Ese momento que estoy segura se quedó marcado en la imagen de Carola hasta el momento de hoy. Recordar ese momento de su verdadera libertad. Dice que Jonathan estaba envuelto con trapos destrozados y desgastados, pero se veía más hermoso que nunca. Era la primera vez en su vida que lloraba lágrimas de alegría, y como si se hubiera levantado un velo a través de estas lágrimas, miró a los ojos de su hijo y vio un futuro de posibilidades. Llevaron a varias de las víctimas a un hotel y comenzaron a tramitar todos los documentos necesarios para llevarlas a casa, certificados de nacimiento para los bebés y pasaportes para sus madres. Pidieron comida para ellas y Carola recuerda el sabor de esa hamburguesa a la perfección. Nunca antes había tenido tanta hambre en su vida. Cada bocado estaba sumergido con anticipación, gratitud e incredulidad de que la comida finalmente estaba a su alcance. Imagínense después de comer desperdicios, pastel de cáscaras de huevo, todas estas cosas asquerosas y encima de eso su propio vómito. Y lo peor, muchas veces ni siquiera el vómito de ellas mismas, porque a veces tenían incluso que comerse el vómito de otras chicas que también estaban castigadas. O sea, increíble. Solo puedo imaginarme el sabor, el gusto con el que Carola se comió esa hamburguesa. También Raquel nos cuenta cuando ella sale de la cárcel que se come un steak con papas en el hotel. Y eso que también se nos ha dicho que Raquel no comía al mismo nivel que las otras chicas, que tampoco era que ella podía tener este menú variado que tenían Laura y Antonio, que prácticamente se comían los platillos más exquisitos de cada país que visitaban, pero sí comía un poquito mejor, me imagino, que de lo que comían las otras chicas. Entonces imagínense cómo le ha de haber sabido esa hamburguesa a pura gloria a Carola de la Cuesta. A medida que la adrenalina se asentó, su hambre estaba satisfecha y su bebé estaba en sus brazos. Una profunda fatiga la envolvió. Imagínense, después de comer tanto, estas chicas pasaban constantemente cansadas, comiendo tanto. Me imagino que su cuerpo ha de haber colapsado de no estar acostumbrado, ¿no?, a tener esa cantidad de comida en su estómago. Entonces, por eso dice que una profunda fatiga la envolvió. Finalmente pudo sentir su agotamiento y el derecho a darle a su cuerpo el descanso que necesitaba. Ella durmió junto a su bebé, abrazándolo fuerte, suspirando con alivio e incredulidad. Este fue uno de los mejores momentos de su vida. Hasta yo lo estoy disfrutando y yo no estuve ahí, pero la verdad imaginármela acostada con su bebé, con la panza llena, sabiendo que no está el monstruo ahí alrededor para golpearla, para hacerla trabajar hasta el cansancio, ha de haber sido la mejor siesta de su vida. Carola me ha dicho, dice Raquel, varias veces que fue el amor por su hijo y el poder de la oración lo que la salvó. La vida de su hijo le dio una razón para no darse por vencida, para seguir teniendo esperanza, para tener fe y para sentir gratitud. Tantas cosas sucedieron a la vez y sin entender cómo los rostros de Antonio, Laura y todas sus víctimas estaban en todas las noticias. Imagina no tener acceso a ninguna forma de comunicación durante años, sin televisión, sin radio, sin periódicos
y luego con acceso a ella, lo que escuchas y ves constantemente es tu cara. Se les conocía como un clan, aunque había una opinión dividida en ese momento sobre lo que había sucedido. Eso, de hecho, dice, continúa hasta el día de hoy. O sea que hasta el día de hoy hay una opinión dividida en cuanto a este caso. Y creo yo que en cuanto a cada aspecto de este caso, no solamente una opinión en cuanto a si era un clan, si era una organización coercitiva, si la cantante tenía que ver o no tenía que ver, siento que hay una división en cada aspecto de este caso. Es increíble la terrible división, peleas, enojos, desacuerdos que causa solamente hablar de este tema. Dice Antonio, Laura, Jane y algunas de las otras víctimas fueron llevadas a la cárcel. Carola pudo irse a casa. Una de sus hermanas fue encarcelada en México, en Chihuahua, que es un estado de México muy lejos de su Puebla natal. Tuvo que ir a ayudar a su hermana a salir de la cárcel. Sus padres estaban en tal estado de devastación que mi corazón está con ellos incluso 23 años después. Carola hizo su primera declaración en un tribunal de justicia el 24 de octubre del año 2000 y lo hizo para proporcionar información pertinente a lo que todos habían experimentado. Mencionó que no había dado su declaración antes de ese entonces porque había sido manipulada y le habían lavado el cerebro sobre qué decirle a su familia y a las autoridades. Ella había recibido cartas de Antonio con instrucciones, cartas que ella correspondió de una manera amorosa, incluso enviando fotos de ella y de Jonathan. Temía por su vida y por la de su hijo. Ella había sido esclavizada por dos de las personas más famosas de México y temía que en el momento en que fueran liberados, vendrían tras de ella y tras de su hijo. Cuando poco a poco comenzó a entender que realmente estaban tras las rejas y que podría haber justicia por lo que le habían hecho a tantas mujeres jóvenes, las cosas comenzaron a cambiar para ella. Ella había estado aislada de otras personas durante tanto tiempo que había una parte de ella que había normalizado su vida cotidiana y la tortura que la acompañaba. Estaba asustada en estado de shock y experimentando estrés postraumático. De alguna manera había aceptado la idea de que vivir en la esclavitud era su única opción. Las palabras de Antonio se repitieron en sus pensamientos. Nadie me gana nunca. Nunca te irás. Y tardó mucho tiempo en ahogar esas palabras en su mente. Cuando finalmente estuvo libre y de vuelta con sus padres, se dio cuenta de que todo había sido mentiras, manipulación, tortura y gaslighting, y que lo que la controlaba era el miedo. No podía soportar la idea de estar separada de su hijo de nuevo. Sin embargo, a pesar de que el miedo comenzó a desvanecerse lentamente, cada vez que pensaba en hablar, su narrativa, robada por los medios de comunicación, la atormentaba. Había sido humillada, atormentada y sentía que estaba rota por dentro. Sin embargo, en medio de la agitación interna más intensa, miraba a su hijo y sonreía al instante. Jonathan fue un regalo de Dios. Transformó su vida, su fe, su fuerza y su resistencia. La existencia de Jonathan allanó el camino a su alegría, a la experiencia inefable del amor verdadero, el amor de una madre a su hijo. Y con esto concluye este capítulo, el capítulo número 13 del año 2000, en el que Antonio, Laura y Jane son encarcelados. Llegamos aquí bastante rápido, siento que más rápido de lo que imaginaba. Pensé que íbamos a estar más tiempo en lo que era la organización, la experiencia de Carola en la organización. Sin embargo, nos está llevando de la mano pues bastante rápido y creo que será muy pero muy interesante ver ahora lo que fue la vida de Carola después de este tiempo. Creo que de eso no tenemos mucha información de estas chicas, cómo ellas vivieron esto. Por ejemplo, aquí nos dice que ella tenía estrés postraumático, que muchas personas incluso que han ido a la guerra, mi esposo por ejemplo, él sirvió en la guerra de Afganistán y él tiene todavía estrés postraumático de esas cosas que vivió en un año que él estuvo en Afganistán. Vio cosas terribles, vio personas sufrir,
vio pues cosas que ninguna persona debería de ver, el sufrimiento de otra persona. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de varios años, no solamente un año. Y encima de eso estamos hablando de una jovencita de, imagínense, 8 años cuando comenzó el grooming con Carola. Entonces definitivamente el estrés era aún mayor, el trauma era aún mayor. Una persona que no sabe todavía entender, comprender y asimilar todo lo que le estaba sucediendo en ese momento. Entonces creo que será muy interesante ver cómo ella vivió esa etapa, cómo ella sortió todo esto, de verse en la televisión constantemente, de tener la presión de hablar, de decir las cosas y también el miedo de que en algún momento Laura y Antonio saldrían de la cárcel, porque los que hemos vivido en países subdesarrollados sabemos que la ley del dinero es la ley que impera, la ley de las palancas, las influencias, el cuello. Eso es lo que impera lamentablemente en nuestros países. Entonces yo estoy segura que tanto Carola como otras víctimas tenían constantemente la idea de que estas personas podrían salir en cualquier momento y que les iban a cumplir todas las promesas, las amenazas, mejor dicho, las amenazas que les habían hecho de que ellos, bueno, en este caso Antonio, que les decía esto, que a él nadie le iba a poder ganar, que él siempre iba a salir victorioso. Sin embargo, también nos dice aquí Carola algo que me llamó la atención porque nos habla del amor. La verdad, yo sí me había preguntado por qué el libro se llamaba Fe, Amor y la trata de personas. La fe, pues por supuesto sabemos que es una persona religiosa, que el libro está basado mucho en la espiritualidad. La trata de personas también sabemos que es algo que ellas vivieron y además sabemos que es algo a lo que ellas, tanto ella como sus hermanas, han dedicado su vida a traer como que awareness, concientización acerca de este tipo de casos. Pero el amor como que estaba un poquito en duda. Por un momento llegué a pensar, ¿será que ella creyó que en ese momento lo que sentía por este perverso de Andrade era amor? Y por eso está queriendo decir aquí que el amor no es lo que ella experimentó, que el amor no es lo que Andrade le quería hacer ver. Pero vemos aquí que está hablando del amor de su hijo. Y qué bueno, porque la verdad creo que no me gusta escuchar a las chicas cuando dicen que es por amor. Básicamente solo dos de ellas lo mencionan constantemente, que es Raquel y Gloria, que ellas dicen que hicieron todo esto por amor. En el podcast de Raquel en Boca Cerrada es algo que ella repite bastante, que por amor, que por amor, que por el deseo de tener nuevamente una relación amorosa con Andrade, de recuperar su matrimonio, de recuperar esas épocas que la verdad es que duraron muy poquito. Realmente yo no creo que hayan durado más de 6 meses esta época del enamoramiento de Raquel, y por esos meses que ella pasó en una situación amorosa con Andrade, tuvo que pasar 20 y pico años intentando recuperar ese poquito de amor, esas migajas de amor que le había dado Andrade. Entonces qué bueno saber que el título de este libro no tiene nada que ver con el amor que este individuo les hacía creer que era eso que ellas sentían por él, pero realmente ya nos dice aquí Carola que se dio cuenta que todo era mentiras, manipulación, tortura, gaslighting, y lo que ella realmente tenía era miedo. Y vemos como Carola, por ejemplo, es una de las chicas que casi no ha hablado públicamente. Además de esas entrevistas que ella dio inicialmente a esos programas que se hicieron, esos programas especiales acerca del tema, ella realmente no ha hablado mucho. Tampoco la vemos así súper activa en las redes sociales, a pesar de que ahora con este libro nos damos cuenta que ella ha tenido una carrera muy activa en este mundo en contra de la trata de personas, que va a conferencias, que representa a la organización Alas Abiertas en este tipo de conferencias internacionales donde conoció a Raquel. Sin embargo, no es algo que veamos constantemente en las redes sociales o en las revistas o en ningún tipo de lugar. Entonces Carola con este libro creo que sí está rompiendo un silencio de 20 y pico años, 23 años desde aquella época en que ella salió de esa organización ese 13 de enero del año 2000, un año en el que muchos creían que se iba a acabar el mundo, pero afortunadamente el único mundo que se acabó fue el mundo de la tortura, del abuso y de la manipulación
en la vida de Carla, sus hermanas y las otras víctimas que se encontraban ahí junto al productor, la cantante y su corista en esa época, ¿verdad? Entonces así terminamos con este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Vamos a continuar con la lectura en el próximo video, así que estén pendientes, por favor. También, como siempre, les recuerdo que pueden obtener el libro de Carola de la Cuesta. Lo pueden obtener en sus librerías más cercanas o también por la página web de las librerías, ya que está disponible también en formato digital. No se olviden de dejar su like y de suscribirse si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Retumba fuerte en verdad y justicia. Sus pasos resuenan, corazones remiendan. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán, ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán. Y si fueron juzgadas por nuestros ancestros o nosotros mismos pedimos perdón, sanándolas con cálidos abrazos. Mira bien, ya no estás sola. Liliana, renacerás con fuerza y valor. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y valor. Sus almas hoy sanarán. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.